12:34 de la tarde, no, 12:29 de la tarde, 12:29 de la tarde. Y continuamos aquí en modo opinión. Señora, ahora vamos con el comentario del señor Jonathan Cabrera. Fíjense, el martes de esta semana, pues nos sorprende con la noticia catastrófica del asesinato vil del presidente haitiano Jovenel Moïse. Inmediatamente se surgen una serie de informaciones, contrainformaciones, declaraciones de la Cancillería, de la Cancillería y de los tantos voceros que puede tener el gobierno haitiano, porque 2 días antes el presidente Jovenel Moïse había designado un nuevo primer ministro, pero entonces quien asume con el asesinato de Jovenel Moïse es el que habían sustituido como primer ministro. Entonces resulta ser que ayer, pues entonces el Senado haitiano, que estaba cesante hacía ya 2 meses o más de 2 meses, dispone a un nuevo presidente interino, pero resulta ser que quien debía ser el presidente interino era el presidente de la Corte de Casación, que murió meses antes por COVID. Es decir, a esto es lo que se le llama un vacío de poder en una nación. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención del asesinato, del magnicidio del presidente Jovenel Moïse? Bueno, que se habla de los colombianos, Sin embargo, yo le voy a hacer un relato que para mí me parece lo más lógico posible, porque, y eso pon tú que sea porque uno haya leído cosas que tienen que ver con seguridad, con temas de seguridad, temas de seguridad interior en una nación, temas de seguridad nacional, o hasta tú por verlo en película. Entonces, a mí me llama la atención que inclusive los medios dominicanos se hacen eco de manera amarillista cuando comienzan a relatar todo el periplo de los ex militares colombianos en la República Dominicana, desde que entran por Punta Cana, cómo se pasean por el Palacio Nacional de la Presidencia, cómo van al Faro a Colón. Pero cómo eso van no fue un montaje. Perdóname, que ahí que voy a llegar. Cómo van a la zona colonial. Entonces yo digo, caramba, una fuerza de choque, o lo que le llaman en los gringos un task force, que son equipos militares que te ejecutan una operación en menos de 15 minutos, entran y salen en 15 minutos, porque ha habido previo un análisis tan grande de la situación y de dónde van a atacar, que es en cuestión de minutos la entrada y evacuación del lugar que van a atacar. Entonces, ¿qué sucede? Que si estos personajes de Colombia vienen a una operación tan delicada como asesinar al presidente de una nación, ¿cómo es que van a ir dejando rastros por las redes sociales? Pero peor aún, ¿cómo es que van a ir dejando rastros a nivel de WhatsApp? Entonces, visto todo el panorama, ¿cuál es? Y las informaciones que se cruzan y entrecruzan. Miren, sí, evidentemente que en el mundo existen mercenarios y que los mayores proveedores de mercenarios a nivel mundial son los países de Europa del Este, sobre todo la zona de los Balcanes, los Estados Unidos, Rusia, Colombia. ¿Por qué estos países? Porque son países que han vivido en guerras constantemente, y por consiguiente sus militares viven no solo en constante entrenamiento, sino en acción constante, ¿no? Por eso tú te encuentras con que en Irak los contratistas mercenarios que tenía Dick Cheney, cuando Saddam Hussein, eran los Blackwaters y la Halliburton, que eran empresas contratistas que luego terminaron presos los dueños de estas empresas porque tuvieron contratos billonarios, ¿verdad?,
y porque las fuerzas estadounidenses, tratando de no involucrar en todo a su ejército, pues subcontratan a estas fuerzas especiales que son en su mayoría ex Navy SEAL, ex Green Beret, etcétera, ¿no? Tipo entrenado en ataque, evacuación y demás. Entonces, ¿qué pasa con estos colombianos? Y qué es lo que a mí de verdad como que no me cuaja y que me hace entender a mí que el móvil que lleva al asesinato del presidente Jovenel Moïse es más personal que un propio crimen de Estado. Que es que propiamente un crimen de Estado. Porque muchas veces, cuando, de hecho, el primer presidente que mataron haitiano en el 1915, lo mataron en la calle. Lo mataron cuando fue y se exilió en la embajada de Francia. O como mataron a Trujillo. Los magnicidios suelen ser así. Suelen ser así. No penetrando al hogar. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los colombianos? Y lo que me da a entender a mí que los colombianos son un conejillo de India. Así es. Que quienes trazaron la estrategia utilizaron dos grupos, uno de contacto rápido y evacuación, que son los especialistas, porque déjeme decirle, la seguridad de un presidente de la República tiene 5 anillos. 5 anillos de seguridad. Y resulta ser que ese día lo que tenían era el anillo de seguridad que estaba el de la entrada al residencial, más el que tenía en la casa. Entonces, vienen y salen los colombianos, que lo que dicen las mujeres y la información que está circulando en Colombia es que vinieron a trabajar como seguridad de personal VIP. De personal VIP. Entonces tú te encuentras con este caso que vienen y pasan media hora o 45 minutos después, pero que aparte de eso es al otro día cuando se sabe que asesinaron al presidente. Evidentemente que quienes penetraron a la residencia fue un grupo principal donde no estaban los colombianos. Debo decirle al pueblo dominicano que nos escucha que en Haití es normal que la seguridad de un presidente no sea de origen haitiano. Cuando a Jean-Bertrand Aristide le dieron el golpe de Estado, la seguridad que él tenía y que lo sacó en avión para Estados Unidos eran ex militares mercenarios contratados norteamericanos de Holly Burton. Entonces, yo insisto y creo que el asesinato del presidente Jovenel Moïse no fue perpetrado por los colombianos. Los colombianos son el conejillo de India en esta operación que tenía un grupo operativo principal que me atrevo a decir que no eran más de 6 personas los que penetraron a la casa a cometer el asesinato, que iban con instrucciones muy específicas. No mataron a la nana de la casa, no mataron a los hijos y fueron directamente a la habitación del presidente Jovenel Moïse y de su esposa y lo perpetraron. Vamos a una pausa. Vida Imagen.